Hola, ¿qué tal amigos de Dar y Recibir? Como siempre es un placer estar con ustedes. Y pues el día de hoy, pues qué mejor que tener aquí a Tizoc. Él es el director y fundador de Yocatl AC. Y ahorita él nos va a platicar de qué se trata esto. Pero yo les adelanto un poquito. Vamos a hablar de los animales, vamos a hablar de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno y de la responsabilidad que tenemos los seres humanos de cuidar todo esto. Así que, pues, Tizoc, bienvenido. Gracias por estar aquí en Dar y Recibir. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación, antes que nada. No, gracias a ti, de verdad. Ahora sí que tenemos un experto en la materia y pues platícanos un poquito qué es esta institución que tú presides que se llama Yocatl. Bueno, Yocatl nació justamente hace 15 años, un 25 de marzo, y yo soy de profesión médico veterinario zootecnista. Resulta que, bueno, pues yo tengo más o menos un perfil, porque estuve trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente aproximadamente 10 años. Y al salirme de ahí, pues empezamos a ver otras opciones, por así decirlo, Ujú. para ya no estar trabajando directamente con gobierno, porque al final de cuentas era el gobierno federal. Y empezamos a trabajar con ejidos y comunidades en diferentes estados. Todavía no formalizábamos la constitución de la asociación. Yo me empecé a capacitar para elaborar proyectos de reforma agraria, de Zagarpa, relacionado obviamente al ramo de los animales. Pero te había comentado que, bueno, pues mi fuerte tiene que ver sí con animales, pero más con fauna silvestre, en Ujú. cuanto a la protección, en cuanto a la conservación, y mucho que ver con la parte legal. Sí, esa es la parte más fuerte que trabajamos. Entonces empezamos a realizar proyectos en diferentes estados de la República y nos empezamos a dar cuenta que no solamente es el proyecto, sino la carencia económica, emocional, etcétera, etcétera, que se conjuntan en diferentes espacios, porque no solamente les llevábamos al principio esta parte de solucionar el problema de tener o de cuidar o de conservar algunas especies, ¿no? Claro. Nos empezábamos a dar cuenta que la gente pues tiene ciertas carencias. Es entonces cuando nace la asociación civil. Casualmente nosotros estamos ubicados en Ecatepec, pero la constitución la hicimos en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Que nos tocó estar trabajando allá, entonces, bueno, aprovechamos algunos apoyos que nos dieron la gente de por allá y se constituyó. Y entonces hemos estado trabajando a partir de hace 15 años, sí con el establecimiento de este tipo de proyectos productivos diferentes, ¿no? Diferentes, por ejemplo, y me refiero a que tradicionalmente, pues la gente del campo, pues quiere gallinas, quiere cerdos, quiere, ¿no? Y Claro. nosotros, cambiamos un poquito ese esquema, inculcando a lo mejor trabajar con especies de fauna silvestre que a lo mejor les va a dar la misma cantidad de proteína animal, si así lo ven como parte del consumo, pero también hacerles entender que este tipo de proyectos eran más amables o son más amables con el medio ambiente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no solamente estamos produciendo una especie, sino también estamos evitando que esa especie sea extraída de forma ilegal del medio ambiente. Y Claro. entonces se cuida, se protege, y sí, a final de cuentas, pues hay algún tipo de consumo o hay algún tipo de venta, porque al final de cuentas ese es el origen de este tipo de proyectos, pero nos empezamos a dar cuenta que la funcionalidad que daba, porque pues al trabajar con especies silvestres diferentes, ¿no? No, no es lo mismo, a lo mejor, voy a poner un ejemplo burdo, que no, Sí. no debe de ser así. No es lo mismo que a lo mejor tú estés caminando o paseando a tu perro que estar trabajando con otra especie diferente. Entonces, ese esquema, la gente pues voltea a ver el trabajo que está haciendo con otra especie diferente, es lo que estamos haciendo actualmente nosotros. Y entonces nosotros
una vez que trabajamos con ejidos y comunidades, en gran parte o en gran medida lo hacíamos con recurso económico del gobierno, ¿no? Participábamos en convocatorias, etcétera. Al Ujú, terminarse esas convocatorias, pues les seguíamos enseñando a la gente cómo seguir trabajando estos proyectos que sean redituables, ujú, pero también ya nosotros mismos empezábamos a ver que necesitábamos un ingrediente importante en todos los proyectos ecológicos, en todos en general, ¿sí? Que es la educación ambiental, claro. ¿no? Que a lo mejor podíamos llevar un muy buen proyecto y lo que sea, pero si no iba acompañado con una educación ambiental, pues el proyecto normalmente tendía a fracasar, ¿no? ¿Por qué? Porque y yo les pongo como ejemplo a la gente, ¿no? Tú haces una muy buena reforestación, pero no les enseñes a los ejidatarios o a los propietarios o a los que están ahí cerquita a cuidar a los árboles o a echarles agua simplemente. ¿Qué Claro, va a suceder? Que seguramente pues esos arbolitos nunca van a crecer. sí, por Pero supuesto. si entonces si esa reforestación va acompañada de diferentes cosas, como ejemplos, a lo mejor muñecos, estampas, póster, esta parte pues seguramente va a tener un poquito más de éxito, que es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros. Y al Así es. trabajar con animales, Ajá. obviamente esa educación ambiental tiene que ser apoyada con animales. Entonces, muchos del trabajo que hacemos es precisamente apoyado con ejemplares de fauna silvestre. Ok. Ejemplares que en algún momento fueron rescatados, y para eso, pues obviamente nosotros tuvimos no solamente que tener la constitución de la asociación civil, sino también tener un permiso de Semarnat para poder contar con el permiso de poseer a los animales y ese ejercicio de la educación ambiental, que es muy importante. Sí, sin duda. Creo que es algo de lo que constantemente decimos aquí en Dar y Recibir. Somos un país en el que la educación es una pieza clave para nuestro desarrollo. La verdad es que no tenemos una cultura educativa en todos los aspectos, ¿eh? O sea, la educación en México es bastante mala. En tema de medio ambiente más, somos bastante poco, la verdad, ¿no? Y no nada más lo digo por la gente, incluso yo muchas veces me sorprendo de cosas que no sé y que digo, qué horror, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto yo no lo sabía y que no esté informada, ¿no? O sea, el poder de una abeja, por ejemplo, ¿no? En todo el entorno de la flora y la fauna en un lugar específico, ¿no? De los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Y Sí, de sí, sí, diferentes animales, ¿no? Entonces, esa falta de cultura, esa falta de educación que tenemos, pues nos lleva a no cuidar las cosas que tenemos, ¿no? Y a pensar, pensar que muchas veces tenemos un pensamiento erróneo de las cosas, ¿no? Como de los murciélagos, es que me va a morder el claro. murciélago y me va a pasar rabia y no sé, o sea, ¿no? Vemos todo como lo negativo y no todo lo positivo y lo que debemos hacer, ¿no? O sea, no es mata todas las serpientes, es qué debes hacer si ves una serpiente, qué no debes hacer si ves una serpiente. Y lo mismo con los animales y lo mismo con las plantas, porque también pues está nuestro desconocimiento, que pues hace poco me pasó que me platicaron de una persona que, no sé, estaba jugando tenis y se voló la pelota y entró pues, entre la maleza a recoger la pelota. Y a la hora de entrar a recoger la pelota, supongo que rozó con algo y de pronto le empezó a arder el brazo terriblemente. ¿Por qué? Pues porque no conocemos la flora y la fauna de los lugares, ¿no? Entonces se metió seguramente habrá sido alguna, no sé, ceiba o a lo mejor hay una que se llama creo que mala madre o mala suegra o no sé cómo le Ujú, dicen, ujú, ujú. que Sí, sí, también sí, es sí. de ese tipo. Muchas de las plantas silvestres son urticantes, entonces Ujú, tienen un poder también de forma natural para repeler especies exóticas, y bueno, ujú, no lo sabemos, ¿no? Y claro, como bien dices hace ratito, ¿no? Mucha de la respuesta inmediata
de las personas que no tienen el contacto directo con la fauna silvestre, pues es o matarla, destruirla, ¿no? Lo que sucede con muchas cosas. Así De es. hecho, mucho del trabajo, independientemente de lo que hacemos en escuelas, porque esta parte fuerte de educación ambiental, pues la tratamos de llevar a las escuelas lo más posible, pero también la tratamos de llevar a eventos, a expos, Ujú. y si no hay esos eventos o expos, también nos incorporamos y generamos nuestros propios eventos. El Guau, año sí. pasado, ahorita que comentaste serpientes, hicimos en julio, que se viene otra vez la segunda versión, nos incorporamos a un evento nacional de serpientes, donde la Claro, idea es, pues, concientizar a la población en general, ¿no? Yo les digo a las autoridades aquí en Ecatepec y a las gentes que llegan de repente aquí en Ecatepec, que Catepec también es pueblo de serpientes, o sea, de forma tradicional tenemos la Sierra de Guadalupe, ¿no? Y mucha gente que todavía está poblada esa parte de la Sierra de Guadalupe convive con serpientes. claro, Entonces aquí lo importante es saber convivir con esas especies, ¿no? Y si no es la serpiente, es la tarántula, si no es la tarántula, es el tlacuache, si no es el tlacuache, es cualquier especie que a lo mejor no estamos acostumbradas a esa convivencia, tenemos que entender y saber también, pues a lo mejor una parte también preventiva, ¿por qué no? ¿No? Aprender claro, a la prevención de todo esto, ¿no? Te acordarás que hace algunos años hubo un deslave por aquí también en Ecatepec y nos subimos a las partes, a los eventos preventivos y le decía yo a la gente, todo esto lo tenemos que prevenir porque convivimos con esta fauna silvestre, ¿no? Y nos claro, decían, oye, cada vez que llueve se meten las serpientes a las casas. Sí, exactamente. ¿Y qué vamos a hacer para prevenir eso? ¿No? Y si ya está la serpiente, ahora qué vamos a hacer para actuar, ¿no? No claro. sirvió la prevención, ahora qué vamos a hacer para actuar. Pero precisamente el miedo yo creo que puede de repente un poquito más que querer que la gente se capacite, que querer que la gente, porque también damos capacitación, ¿no? Así es. Pues creo que esto es algo esencial, que es algo bien importante que tengamos em, pues este interés por conocer más y creo que esta es una oportunidad, ¿no? Sobre todo para inculcarlo desde pequeños, ¿no? Porque finalmente, y no digo que no valga la pena, pero creo que el futuro son los niños, los jóvenes, ¿no? Los adultos tenemos que aprender porque tenemos que cambiar esas creencias que tenemos y también es importante, pero los niños que crezcan ya con otro concepto, con otra forma, como lo están haciendo de muchas cosas, ¿no? Y darle el valor a estos animales, darle el valor a nuestro entorno, al medio ambiente, en general a la biodiversidad que tenemos a nuestro alrededor, cada uno desde el lugar en el que esté, porque no es lo mismo estar en la zona de los Pedregales que a lo mejor estar en Cancún que a lo mejor estar en, no sé, en Monterrey, ¿no? Somos puntos totalmente diferentes y nos vamos a encontrar con especies totalmente diferentes y con unos climas totalmente diferentes y una vegetación totalmente diferente. Entonces tenemos que conocer nuestros lugares, conocer nuestro entorno, informarnos y también saber qué hacer, como dices tú, saber qué hacer, saber qué no hacer, ¿no? Creo que también es importante, ¿no? A mí me dice siempre les cuento de que alguna vez estaba yo aprendiendo a esquiar en nieve y cuando terminó la clase me dijo, pues ya, ahora le vas a bajar la montaña. ¿Tienes alguna duda? Y yo, sí. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, oye, si voy bajando y siento que me voy a caer, ¿hacia dónde me caigo? ¿Hacia la montaña, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Y entonces me dijo, nunca me habían preguntado esto, pero si te vas a caer, cáete siempre hacia el lado de la montaña, porque vas a rodar para ese lado, ¿no? Vas a rodar para el lado de la montaña. Si Ujú. te caes para el otro lado, es muy probable que te vayas pues, te salgas de lo que es la pista o de lo que es, o que te caigas, ¿no? Pues, pero justo eso, ¿no? Y es desinformación, es no, que a veces no preguntamos también por miedo, por pena, por tabús que traemos y no preguntamos, ¿no? Oye, Tizo, Claro, cuéntanos un y además poquito. el manejo, no solamente con fauna silvestre, sino con entornos y demás,
pues nada está escrito, ¿no? No, nada. Entonces, entre más capacitación tengan, yo así lo veo, ¿no? De repente en eventos ha llegado gente de bomberos o ha llegado gente de la policía y tienen como mil dudas, porque a Claro, lo mejor dicen, bueno, a pesar de que tenemos cierta capacitación, no tenemos una capacitación básica para esto, ¿no? Para cuestiones de serpientes, si le muerde una serpiente a una persona, y mucho menos. claro, Entonces, pero a pesar de que tienen esas dudas, les cuesta un poquito de trabajo capacitarse, sí, ¿no? Entonces, sí, como que de repente está como que ese también choque cultural entre la gente de que, bueno, pues ¿por qué no va a capacitar si yo sé todo? ¿No? A final de cuentas, y de repente, entonces también, ¿no? Y por eso de repente también siento que con los niños, mucho del trabajo es más, y además a mí me encanta, ¿no? Es más, de retroalimentación, ¿no? Es de claro, porque retroalimentación además los porque como niños, no conocen y tienen mil dudas y no temen en preguntar, y eso está padrísimo, ¿no? claro, ellos tienen Y tanto así deseos de que conocer. así es, y tanto así que dentro del proyecto que tenemos que se llama Proyecto Iguana, porque nació porque obviamente, pues, como te contaba hace ratito, de muchos de los trabajos que hacíamos en los estados tenía que ver con iguanas. Ujú. Y entonces ese proyecto iguana que tiene que ver con la conservación, con educación ambiental y demás, nace otro proyecto pequeñito, y le digo pequeñito no porque, no por minimizarlo, sino porque tiene que ver con esa interacción que vamos a empezar a hacer de forma directa con los niños, que se llama Proyecto Iguanita. Y ese Proyecto Iguanita tengo algunos personajes que son niños, pero son especies de fauna silvestre. Por ejemplo, está una iguana, está un ajolote, está una tortuga, una serpiente y un búho. Ay, Entonces, que son de las especies que estamos trabajando, que de repente llevamos a las escuelas, pero ahora las convertimos en niños para que entonces esos niños platiquen con los niños de forma más amable, ¿no? Y les enseñen de forma más amable. Y también los niños a lo mejor no se sientan como que, no sé si decirlo, agredidos, ¿no? Cuando les enseña un adulto, porque la voz es diferente, los tonos de voz, que el hecho de que estén hablando entre niños, ¿no? Que es más claro, amable, más dulce, etcétera. claro, por Entonces, supuesto. esa parte del trabajo también ya la estamos haciendo. Ya tenemos algunos pequeños videos en redes sociales y queremos ir creciendo con todas estas plataformas también, ¿no? Ay, qué padre, me da muchísimo gusto. La verdad es que, pues ahora sí que en dar y recibir estaremos abiertos para difundirlos, para compartir, porque finalmente para eso estamos y me parece algo maravilloso y sobre todo educativo para los niños, ¿no? Y para los papás, porque el niño aprende y los papás también, ¿no? O sea, ahí acabas también tú aprendiendo muchísimo, ¿no? Me gustaría, Tizo, que me dijeras, ahorita me dijiste que una de las especies con las que trabajan son las iguanas. ¿Con qué otras especies? Con Eh, serpientes, ¿Serpientes? principalmente porque existen muchos mitos. Exacto. Este, tenemos un búho o una búa que fue Ajá. rescatada y también, en ese contexto, pues también trabajamos muy fuerte con los mitos porque pues les enseñamos a la gente pues que no, estas especies no son de mala suerte y tampoco se convierten en brujas, ¿no? Entonces, Claro, que mucho del miedo de la gente es eso, ¿no? De especies que no conocen y aparte, por ejemplo, el caso de estas aves nocturnas. Imagínate que tú vas en el bosque, si te aparece un búho, sí te espanta, obviamente sí te espanta, claro, dice sí. pero obviamente pues, nunca te va a hacer daño alguno. Y entonces mucho del mito que viene arrastrando de generaciones en generación es precisamente eso, ¿no? Que se convierten en brujas, que si el búho canta, alguien se va a morir, y mil mitos que la verdad, pues obviamente no son ciertos y que han generado que gran parte de esta fauna silvestre, lo mismo con las serpientes, o se muevan hacia otras zonas o de plano desaparezcan de algunos espacios, ¿no? Así es. Este es muy triste. La verdad es que eh, tenemos que aprender a convivir, ¿no? Y convivir no solamente es con otras personas, sino con todo nuestro entorno.
a no solo convivir, sino a conservar, a proteger y a buscar que esto no desaparezca, porque finalmente, como te decía yo al principio, a mí me impactó muchísimo cuando me dijeron el poder de una abeja. O sea, si acabamos con las abejas, acabamos con la vida. Sí, Así sí, sí, de sí, sí, sencillo. O son sea, especies que son claves en cuanto a la biodiversidad, ¿no? claro, entonces es bien importante como esta parte. Como algo tan, no, mátala porque es una abeja. Y yo, después de que supe lo que hacen las abejas y que si las abejas no estuvieran vivas, no podríamos vivir. O sea, no, dices, por algo están aquí, ¿no? O para algo están aquí. Entonces hay que encontrarle ese sentido y y saber cómo manejarlo. Oye, pues si toda una abeja está así, pues no la trates de hacer porque seguramente se va a asustar y te va a picar, ¿no? O sea, si no te mueves, a lo mejor vuela Así es. normal, ¿no? Si ella se siente pues, igual con algunas serpientes, ¿no? ¿Cómo te debes de retirar o si te debes o no te debes, o qué debes de hacer, qué pasa si te pica, qué te debes de poner, a dónde debes ir? No, y Todas esas además cosas. actualmente, perdón, mucha de la gente normaliza, ¿no? El contacto con fauna silvestre. No sé si estás fijado, de repente suben videos que la gente sin experiencia alguna está interactuando con fauna silvestre, Sí, que eso no es lo ideal, ¿no? O sea, el hecho de que algunos profesionales hagamos esta actividad es porque llevamos una cierta capacitación de años, ¿no? Y de repente mucha gente queriendo imitar algunas cosas sin capacitación, obviamente eso puede generar muchos accidentes. claro, por Este, supuesto. y la idea de esto es eso, ¿no? Precisamente estar concientizando de no normalizar ciertas actividades, pero también de saber en qué momento podemos interactuar o podemos sumarnos a ciertas actividades, ¿no? Claro. Por Y- ejemplo, el próximo mes, por ahí viene un challenge que se hace a nivel mundial, ¿no? Y que Catepec también está ahí presente, y ese Participando. challenge es en cuanto a observación de especies. Se van, por ejemplo, a una parte de un parque o de un parte de la Sierra de Guadalupe y se van a hacer observaciones, sin hacer interacción con la fauna. Entonces, Claro. pueden identificar desde un gorgojo, un escarabajo, una abeja o cientos de aves, pero sin tener y también plantas. Entonces, el año pasado pues, estuvo muy padre el challenge, se viene este año, y así como ese, pues de repente nos empezamos a sumar a diferentes eventos, ¿no? Así es. Nosotros organizamos el de las serpientes, estamos organizando el encuentro nacional de UMAS y PIMS, estamos trabajando fuertemente Fuerte. con, Oye, y así es. una pregunta, porque luego hay pues ese tema como de la curiosidad. Cuando ustedes dan estas pláticas con los niños, las dan de forma presencial, las dan de forma virtual, ¿llevan a estos animales o no los llevan? ¿Cómo Sí, es que hacen esto? sí, Cuéntame. es de forma presencial, es de Ujú. forma presencial. Ahí después te voy a mandar de forma directa algunos videitos. Claro. Y es tan presencial que los niños tienen la posibilidad de interactuar con los animales, ¿no? Que eso Pueden es, interactuar con una serpiente, pueden interactuar con la búa, pueden interactuar con tarántulas, escarabajos, cucarachas, lo que sea, lo que podamos llevar en el momento con la garantía de que ninguno de los ejemplares le va a generar ningún daño a los niños, ¿no? súper, Esa parte es importante, ¿no? De claro, todos los años que llevamos trabajando, más de 15, con este tipo de actividades, nunca hemos tenido un accidente, pero precisamente por eso, ¿no? claro, sí, claro, porque tiene que ser como expertos, ¿no? Yo tengo una hija que no vive aquí en la ciudad, vive en otro lugar y ella, sus hijas están chiquitas, o sea, te hablo chiquitas de menos de 5 años, este, Ujú, y viven en un lugar donde hay una cantidad de flora y fauna que no hay ya en las ciudades, ¿no? Y se la encuentran constantemente, o sea, constantemente pueden salir al jardín y encontrarse una serpiente o encontrarse un chango o encontrarse un jaguar, ¿no? O sea,
un venado, o sea, Claro, diferentes animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos niños, con más razón, deben de conocerlos, deben de saber qué hacer y cómo actuar, ¿no? Y cómo avisar a su mamá, cómo avisar a su papá, cómo pedir auxilio, ¿no? Y también cómo hacer para que pierdan el miedo, pero al mismo tiempo, que creo que esto es bien, bien importante. Por un lado es, no le tengas miedo, pero por otro lado es, muchas veces los niños, no, como no le tienen miedo, es muy fácil que se acerquen o que quieran tocarlos. Entonces, no le tengas miedo, pero no debes tocarlo. No le tengas miedo, pero debes hacer esto, ¿no? O sí, porque, porque los animales se pueden sentir agredidos, ¿no? Es como cuando ves un perro en la calle que a lo mejor está perdido y te le acercas para querer recuperarlo y salvarlo, que no lo vayan a atropellar, y el instinto del animal, pues es es defenderse, ¿no? ¿Qué morderte. me va a hacer, no? Entonces, pues y muy probablemente te va a morder, ¿no? Entonces, Así yo, es. yo, por ejemplo, les digo, pues hasta en eso hay que tener como un cierto sentido y cierta conciencia. O sea, yo tomo medicamentos y entre mis medicamentos tomo anticoagulante. Entonces, jamás pienso en agarrar un perro en la calle. No, digo, me muerde el perro y ahí acabo yo y el perro. O sea, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. De hecho, pues lo ideal, por ejemplo, de repente en las capacitaciones es precisamente eso, ¿no? Generar algunos protocolos, ¿no? ujú, Para que la población sepa qué hacer en el momento, ¿no? claro, Una para toda la parte de prevención y después cómo saber actuar, ¿no? Y así es. mucho del trabajo, te decía, también lo hacemos en red, ¿no? En red con otras organizaciones que a lo mejor se dedican a algo totalmente diferente a lo que me dedico yo. Claro. Pero como les digo, de repente, cuando empezamos a acercarnos a las redes, como el caso de Andrómeda, Ujú, tenían mucha curiosidad por lo que hacíamos nosotros. Porque decía, bueno, a ver, yo que me dedico a lo mejor a hacer otra actividad totalmente diferente, como caso a lo mejor de cuestiones contra la violencia de género o algunos adictos, ¿no? O etcétera. Este, ¿Cómo entro yo ahí, no? O gente que de repente íbamos de forma constante a eventos de artesanos. De repente los artesanos se nos quedaban viendo y bueno, ¿y qué tiene que ver lo que estás haciendo tú con lo que estoy haciendo yo, ¿no? Pero también me lo mucho. preguntaba, por ejemplo, la persona que trabajaba la madera, la persona que trabajaba las plumas, ¿no? Pues eso que están trabajando todos ustedes, muchos de los artesanos, proviene del medio ambiente natural, Claro, por supuesto. ¿no? Y mucha de la actividad que hacen las otras organizaciones, pues necesitan ambientes sanos para vivir, ¿no? Sin duda. Váyanse, como bien me decías hace ratito de tu familia, ¿no? Cambia a alguien de un entorno diferente a un entorno más limpio, menos contaminado, más amable, y ese estrés va a reducir. Entonces, Claro, desgraciadamente aquí en las ciudades estamos de forma constante enfrentándonos a estrés. Si no ese es el estrés del transporte público, es otro tipo de estrés. Entonces, cambiando esos entornos, que la idea es tener un entorno más favorable, ¿no? claro, Podemos modificar muchas cosas. Entonces, ese de repente es nuestro actuar, ¿no? Y de repente, pues obviamente empezamos a ver cuáles son las necesidades de algunas otras organizaciones, a lo mejor alguien que trabaja con niños con alguna capacidad diferente o especial, de repente ahí entramos también nosotros. ¿Por qué? Porque a ujú, los niños les encanta, a gente autista o con síndrome de Down o lo que sea, estar en contacto con fauna silvestre. Le encanta, ya nos hemos dado cuenta y, sí, sus, claro, y se activan de forma inmediata. Entonces, mucho del trabajo es así, mucho del trabajo es así con organizaciones, con escuelas, con espacios, con eventos, y principalmente va enfocado a eso, ¿no? Tratar de concientizar en cuanto al cuidado primero de la fauna silvestre, porque después, como que todos esos cuidados se van de cascada, ¿no? claro, por supuesto, sí, 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 sin duda. Y conocerla, ¿no? Porque también no la conocemos, al igual que todo nuestro entorno, como te decía, la verdad es que tenemos gran desconocimiento. Si no eres como un experto, como en tu caso, o como alguien que ha estudiado específico eso, muchas veces pues lo desconocemos y no está mal que lo desconozcamos, pero lo que es importante es que tengamos este instinto, o este deseo de aprender y de conocerlo, ¿no? Y de educarnos en eso, Sí, porque al final
hoy en día pues es en gran medida lo que va a cambiar también este mundo, ¿no? En la medida que nosotros conozcamos todo esto y sepamos qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera no dañarlo y de qué manera poder convivir y fusionarnos y que seamos como un engrane perfecto, las cosas van a ser diferentes. Y Tizo, me gustaría que nos compartieras, porque se nos va a acabar el tiempo, Claro. cómo pueden contactarlos y de qué formas puede la gente, si quiere, ayudarlo. Quiero, por un lado, cómo contactarlos para que ustedes puedan ir a dar alguna plática. Ok. Mis redes sociales, por ejemplo, manejamos mucho el Facebook y el Instagram. Ujú, Está el Facebook de la asociación, que es Yocatl Consejo para la Conservación de la Biodiversidad, así lo encuentran. ujú, Y si gustan contactarme de forma directa en Facebook también, me van a encontrar así exactamente igual como con mi nombre, Tizoc Morales Salud. ujú. Y tenemos el Instagram, que nos van a encontrar como Yocatl AC. Y creo que también está lo que era el Twitter, que también aparece X, como ajá. Yocatl AC. Así es, Ujú, exactamente. ok, ok, Entonces, ahí de forma directa, yo normalmente estoy contestando todas las redes sociales. Y después, pues también por ahí están las páginas de YouTube de la asociación y demás, donde pueden ir viendo algunas actividades que hacemos, que también lo encuentran como Proyecto Iguana, esa la encuentran como Proyecto Iguana. Y nada más, no trabajamos otras redes sociales, nada más que eso. Ah, pues bueno, pero bueno, ya sabemos que Yocatl, es más, si lo escribimos Yocatl y le ponen Así es, biodiversidad, así les va a es, aparecer para que puedan así es. encontrarlo. ¿Y cómo podemos ayudar, además de contribuir, supongo, económicamente, que eso siempre es un requerimiento que todas las organizaciones tienen para poder solventar todos estos proyectos? ¿De qué otra manera tanto las personas como las empresas pueden apoyarlos? Fíjate que esa pregunta de repente también nos las hacen gente de gobierno, ¿no? ¿De qué forma te podemos ayudar? Pero no te podemos ayudar con lo económico, ¿no? Entonces, gran parte les decimos, bueno, apóyennos abriendo unos espacios para trabajar, como el caso de las escuelas. Por ejemplo, si hay algunas escuelas que nos están escuchando ahorita y les gustaría que fuéramos, pues con eso nos apoyan bastante. Sí tiene una cuota de recuperación que de repente la cotizamos dependiendo de la cantidad de niños, este, o de repente también nos apoyan distribuyendo nuestros eventos, nuestros talleres, Claro, ¿no? Más claro. que de repente a lo mejor decir, bueno, sí, apóyennos o donen un peso o dos, que normalmente lo hacemos muy poco y aparte porque, bueno, todavía estamos batallando con este rollo de la donataria. Claro, Y como estamos batallando en eso, pues tratamos de buscar otras alternativas para para generar recursos. claro que Y están maravillosos. y nos ha funcionado bien la parte de las capacitaciones, ¿no? Hay mucha gente que quiere capacitarse en la cuestión legal de fauna silvestre y esa es la especialidad que tenemos y entonces eh, constantemente damos capacitaciones, damos cursos, ¿no? Así Y es. entonces, con que tengamos ese apoyo por parte de muchos de los compañeros, pues sería más que suficiente. Por supuesto. Pues de entrada cuenta con dar y recibir para que constantemente nos estés compartiendo la información que tengan para nosotros poder estarla compartiendo en las redes sociales de dar y recibir. Invitar a la gente a los eventos para que los conozca, para que pues también pueda interactuar con ustedes, pueda aprender. Y pues también a las empresas, a los empresarios, a las escuelas que nos están viendo, pues una manera de poder hacer una actividad que va a impactar en sus colaboradores va a impactar en sus alumnos, es justo esto, ¿no? Esta parte educativa, esta parte de enseñanza sobre temas que realmente desconocemos y sobre todo quienes vivimos, sobre todo, digo, porque esto puede pasar en cualquier lado, pero lo recalco en las ciudades, ¿no? Porque en las ciudades tenemos un poco perdido ya esta parte de la flora y la fauna, porque prácticamente ya nos comimos eso y pues ahora lo estamos sufriendo, ¿no? Lo estamos sufriendo con estos cambios de clima que tenemos, con esta falta de agua que tenemos y pues
con este calentamiento que tenemos, que es pues parte de lo que se ha hecho sin duda en las ciudades, ¿no? De esta parte de, pues de no pensar a futuro y pensar en el hoy, ¿no? Y hoy lo que tenemos que hacer es, bueno, claro, por supuesto, vivir y pensar en nuestro día a día, pero también pensar en el futuro, ¿no? Y en lo que vamos a dejar, porque vienen nuevas generaciones, todos tenemos a alguien hacia abajo y busquemos dejarles un mejor país, un mejor mundo, ¿no? Y pues todos tenemos ahora sí que una semillita que podemos sembrar en alguien más. Y yo hoy desde Dar y Recibir le agradezco mucho a Tizoc y a la Asociación Yoga Club que esté aquí con nosotros, que nos comparta pues todo este tema de educación que traen ellos y pues agradecerles a todos que nos están viendo para que aprendan y aprendamos sobre la conservación de las especies y de la fauna que está en nuestro entorno. Gracias, Tizoc, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y bueno, lo importante es que antes de que hagan cualquier acción en su casa, en su oficina, pues también piensen un poquito al impacto que puede llegar a tener esa actividad en su medio ambiente. Así es. Gracias, Tizoc. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.